Tengan ustedes un buen día. Soy la profesora Erika Solano. Hoy les voy a explicar sobre las reformas borbónicas y para empezar vamos a tener un contexto temporal. En el siglo XVI y XVII, España coloniza estos territorios, Nueva España y el Virreinato del Perú. Y de estos territorios se comienza a extraer abundantes minerales, principalmente oro y plata. Va a ser la fuente de los metales preciosos. ¿Y cómo se va a realizar esto? A través de la mitad minera, que es un trabajo obligatorio que realizaban los indígenas. Definitivamente España no se lleva la plata y el oro, sino realmente el sudor y la sangre de todos los indígenas. ¿Cómo llegaron los Borbones al trono español? Es importante saber en el contexto que gobernaba el rey Carlos II. A él se le decía el famoso hechizado. Él no pudo tener descendencia. Él muere sin dejar descendencia, pero va a haber dos bandos que van a pelear por el trono. Por un lado está Felipe V de Anjou, apoyado por Castilla y Francia, y por el otro lado está Carlos de Austria, apoyado por el reino de Aragón, Austria, Inglaterra, Portugal y Holanda. Ellos van a desatar una guerra llamada la Guerra de la Sucesión Española, pero esto va a terminar con la Paz de Utrecht y de esta manera se va a imponer los Borbones al trono español. Entonces los Borbones van a gobernar tras la muerte del rey Carlos II. También vamos a explicar que en este contexto histórico se desarrollaba un nepotismo ilustrado. El rey tenía todo el poder y nadie podía cuestionar las decisiones del rey. ¿Cómo se inician las reformas borbónicas? Se inician con el rey Felipe V. Él reorganiza el sistema político, divide España en provincias, pero el verdadero organizador va a ser Carlos III, que es descendiente de Felipe V de la dinastía de los Borbones. Él va a realizar toda una serie de cambios en España con el único objetivo de modernizar el país. Impulsa la agricultura, la ganadería, la industria. De alguna manera va a eliminar el contrabando con el decreto de libre comercio. Carlos II el hechizado, él no puede tener descendencia y aquí observamos a Felipe V, rey Borbón. Él es el que va a iniciar. Pero recuerden ustedes que el verdadero organizador de toda esta serie de cambios que van a fortalecer a España es Carlos III, hijo de Felipe V. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Como dice aquí, son una serie de cambios económicos, políticos, administrativos que van a realizar las monarquías de la dinastía Borbón de la corona española durante el siglo XVIII. Y estos cambios los van a aplicar tanto en España como en su colonia. Es importante entender que había una situación muy crítica en España. Había un gran debilitamiento económico. España ya no era la de antes. Ya no había tanto ingreso de mercaderías extranjeras. Había mucho contrabando. Había una crisis. No se acuñaban las monedas en gran cantidad como tiempo atrás. Los españoles nacidos acá en América comenzaron a ocupar los cargos más importantes en la burocracia y esto realmente era un gran peligro para España. Entonces, frente a toda esta situación es que España decide hacer una serie de reformas, una serie de cambios. Entonces, ¿qué busca España? Regresar a convertirse en una potencia, aumentar el control de España sobre sus colonias. Por ejemplo, va a nombrar funcionarios importantes, pero de España, funcionarios reales, y de alguna manera esto va a desplazar a los criollos. Ellos ya tenían cargos bien posicionados aquí y ellos van a ser desplazados por estos funcionarios reales. En lo económico va a aumentar la producción, va a haber mayor explotación en las minas, pero también va a existir una mejor organización en el control monopólico, en el sentido de que van a crear nuevos puertos comerciales, van a aumentar la recaudación tributaria. Había mucha evasión de impuestos por el contrabando, entonces ellos van a crear una especie de aduanas,
van a aumentar el impuesto de la alcabala, el impuesto de compra-venta, van a aumentar el tributo indígena. En el tema social van a quitarle definitivamente el poder a los criollos. Ellos habían ocupado cargos importantes, como les había indicado, y definitivamente las leyes ellas las realizaban para su propio beneficio. Pero con estas reformas borbónicas, los cargos más importantes aquí en el virreinato van a ser ocupados por funcionarios reales. Antes enviaban a visitadores para observar el estricto cumplimiento de las leyes, pero ahora no. A través de los funcionarios reales, ellos van a asumir tal responsabilidad. ¿Qué hicieron para conseguir los cambios? Reformas políticas, reformas económicas y reformas administrativas. En lo político, crearon nuevos virreinatos. Va a haber un despacho universal de las Indias, que solamente esto va a ser ocupado por los funcionarios reales. En lo económico, va a haber un libre comercio con el único objetivo de evitar el contrabando. Y también se va a crear muchos puertos comerciales. Tiempo atrás solamente existía el puerto del Callao, que era por ese medio donde se podía llevar las mercaderías y transportar a España. Pero cuando se elimina este puerto único y se aperturan nuevos puertos comerciales, esto va a favorecer, va a haber un mayor comercio, va a haber un aumento de los tributos, de los impuestos, y esto va a ser beneficioso para España. Aquí estamos observando una imagen de los nuevos virreinatos que se crean en lo que antiguamente era el virreinato del Perú. En el siglo XVI todo este territorio era el virreinato del Perú, pero para una mejor administración de todo este territorio tan vasto, tan extenso, es que se crean dos virreinatos. Aquí en la parte norte del Perú se crea el virreinato de Nueva Granada, lo que es Colombia, y en la parte de Argentina se crea el virreinato del Río de la Plata. Adicionado a esto se van a crear dos capitanías, la capitanía de Venezuela y la capitanía de Chile. Aquí quiero señalar que el virreinato del Perú se crea por los siguientes motivos: recuperar el control político que ejerce la corona sobre sus colonias y frenar el peligro de los portugueses. Los portugueses comenzaron a dominar más territorio y en algún momento podían invadir los territorios de España, y esto era un gran peligro. Otro motivo económico: evitar el contrabando. Había mucha evasión tributaria. Y dentro de lo administrativo, facilitar los trámites y la administración del territorio. Esto significaba también acabar con el poder de los criollos. Estamos observando a la nobleza peninsular, la nobleza que viene de España a ocupar los cargos importantes, y aquí estamos observando a la nobleza criolla que ha sido desplazada, cargos burocráticos. Aquí estamos observando un mapa en el sistema comercial, en el sistema monopólico, cómo se llevaban las mercaderías de aquí hasta España. Si uno quería portar mercaderías de esta parte del territorio del virreinato del Perú, tenía que venir primero al Callao, a Lima, y de aquí llevar las mercaderías. Y esto generaba pues muchos costos en el transporte y hacía que los productos se encarecieran, subieran de precio. Entonces, con las reformas borbónicas, lo que se hace es aplicar un reglamento de libre comercio y aperturar nuevos puertos comerciales. Se apertura el puerto de Buenos Aires, se apertura el puerto de Santiago, se apertura el puerto, el Callao siempre existió, el puerto de Quito, el puerto de Cartagena, el puerto de Caracas. Entonces, a partir de la apertura de estos puertos comerciales, ya no es necesario transportar la mercadería aquí al Callao. Inmediatamente de aquí ya se mandaba directo a España, y esto fue beneficioso para la corona española. ¿Qué resultados tuvieron estas reformas? Positivos es que al ver una mejor administración colonial va a haber una mejor recaudación tributaria. Eso significa que va a permitir aumentar los ingresos coloniales del Estado español. Van a aumentar los ingresos de la corona española.
Al dividirse el territorio del Virreinato del Perú en 2 virreinatos más y 2 capitanías, esto va a permitir un mejor control en el territorio. Va a optimizar las ganancias derivadas de la colonia, pero también va a traer resultados negativos. Dentro de los resultados negativos es que van a neutralizar el poder de los criollos. Los Borbones le van a quitar autonomía a los americanos. Aparte de eso, nuestro país va a ser mermado territorialmente, porque de aquí van a salir 2 virreinatos y también 2 capitanías. Todo con el único objetivo de mejorar la explotación de las riquezas coloniales y la recaudación tributaria a beneficio de España. Estas reformas borbónicas van a traer muchas consecuencias, van a traer rebeliones indígenas, van a traer rebeliones criollas, rebeliones provinciales, que al final van a desencadenar en la independencia del Perú. Muy bien, espero que les haya gustado la clase, conmigo será hasta la próxima.